Nada se añade a esto. Eso es. Así es como se lee el griego para ti. No hay nada más grande, nada más. Nada se le añade a esto. No voy a imponerte nada más que estas cosas fundamentales. Ahora, si una persona decide, oye, disfruto observando el sábado, está bien, hazlo. Si alguien no tiene conocimiento sobre el sábado, no se nos indica que lo observemos. Sigue esas indicaciones y estarás perfectamente bien. No tienes la capacidad ni la autoridad para regresar y afirmar que eso incluye el sábado cuando ellos mismos no lo hicieron. Y luego seguimos leyendo. Ese es un Pablo fuerte que es apóstol. Espera. Pablo, ¿quién es apóstol de los gentiles? Nunca. Es un argumento de paja. Él dice en Colosenses 2:16, no dejes que nadie te juzgue por eso. Así que no puedes decir hoy que debemos guardar el sábado como un mandato. ¿Entonces tenemos evidencia de la observancia del sábado? Sí. Antioquía. Antioquía no era una nación cristiana, por cierto. Era pagana. Sin embargo, se consideraba la capital del Imperio Romano en aquel entonces. Además, una gran cantidad de los primeros cristianos se establecieron inicialmente como una iglesia en la ciudad de Antioquía. Es beneficioso tenerlo presente al discutir sobre esto. Allí había una multitud diversa. Se observaba el sábado. Y si te diriges al versículo 42, también encuentras más evidencia de ello. En el versículo 42, los judíos salieron de la sinagoga y se nos informa que el siguiente sábado, toda la ciudad se congregó para escuchar la palabra de Dios. A toda la ciudad se nos dice que los judíos primero escucharon la predicación de la palabra. Los gentiles pidieron que estas palabras se les predicaran el siguiente sábado. Por lo tanto, los gentiles debían tener un conocimiento de la palabra de Dios y del sábado. Eso es lo que debes decir. La lógica debe mostrar que el ejemplo y el principio de guardar el sábado que hacían los judíos debieron enseñarse y ejemplificarse antes a los gentiles. Por esa razón, anhelaban llevar a cabo lo mismo. Esto es comparable al conocido dicho observar y actuar. Por lo tanto, aunque no tengas un mandamiento explícito, cuentas con un ejemplo bíblico. ¿Estás de acuerdo? Los ejemplos bíblicos son tan importantes como mandamientos. ¿Estás de acuerdo? Como yo hago, tú haces, sígueme como yo sigo a Cristo, decía el apóstol Pablo. Así que el siguiente sábado vino toda la ciudad a adorar, a escuchar la palabra de Dios. Eso significa que los gentiles en el versículo 42 debieron haber oído, visto, entendido y experimentado el sábado incluso antes de eso para que dijeran, vamos a la iglesia el próximo sábado. Podrían haber dicho, vamos a la iglesia mañana. No había observancia del domingo allí. Dijeron, vamos a la iglesia el próximo sábado. Vale, querían oír la palabra de Dios y el siguiente sábado toda la ciudad. Toda la ciudad. Entonces, ¿no ese es un ejemplo? ¿No esa es una razón bíblica para guardar el sábado? Sí, sí lo es. Oh, eso no es suficiente. Bueno, vaya, vamos al capítulo 16, versículo 13. El hombre que no ama la verdad argumentará en contra de esto. Las personas que aman la verdad verán esto y dirán, oh sí, aquí tenemos algunas pruebas. Entonces nos dirigimos hacia Macedonia. Muy bien, Macedonia nuevamente. Estas no eran personas locales judías, ¿verdad? Estas eran personas que no lo eran. Buen trabajo. Estoy viniendo a hablar contigo en un minuto. Aún no. En el día sábado partimos de la ciudad hacia el río, donde comúnmente se solía llevar a cabo la oración. Nos acomodamos y dialogamos con las mujeres que se congregaban en ese sitio. Y aquí es donde encontramos a Lidia, la vendedora de púrpura y todo eso. Y por cierto, este es el mismo Tiatira. Sí, efectivamente, la ciudad de Tiatira. Las 7 iglesias que se mencionan en el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Hablamos de esta Leo, Tiatira, Esmirna y todas esas iglesias. Tengo la lista en mi cabeza. Tengo que pensar un poco ahora mismo. Pero de todos modos, lo que estás entendiendo es que estas personas no eran solo judías. Además, era una multitud diversa. Por lo tanto, algunos de ellos lo eran. Ellos rendían culto a Dios en la ciudad de Tiatira. Lidia, una comerciante de púrpura. Un comerciante de telas de púrpura estaba presente en ese lugar. Pablo se encontró con ellos durante el día de descanso junto al río. Ahora tienes la oportunidad de trasladarte a Tesalónica. Así que nos dirigimos hacia Filipos, en la región de Macedonia. Nos dirigimos hacia Antioquía en Pisidia. Sin embargo, si te diriges hacia Tesalónica, encontrarás un ejemplo similar. Pablo está viajando. Es un misionero. No importa a dónde iba, se observaba el sábado. Es como, ¿de verdad vas a pensar que Pablo está guardando el sábado y no les dice a las personas que está convirtiendo en las iglesias y que están bajo su dirección? Las congregaciones, tanto judías como cristianas, no tenían conocimiento alguno sobre el sábado. Como Corey, ¿estás completamente loco?
Cuando pasaron a través de Anfípolis y Apolonia, llegaron a la ciudad de Tesalónica, donde había una sinagoga perteneciente a los judíos. Bueno, eso no implica necesariamente que sea algo negativo, pero recuerden ahora, Pablo tenía un comportamiento característico. Su manera de actuar era una costumbre muy similar a la de Jesús. Este era su comportamiento habitual, su práctica constante. Entró con ellos 3 sábados y debatió usando las Escrituras. Escuché el argumento, es porque son judíos, está intentando convertirlos. El punto del asunto es que Pablo está guardando el sábado. Ese es el punto. Así es, ese es el punto. Y no querrás perderte eso. Ahora, dijiste, está bien, eso era gente judía. Entonces tenemos 3, ¿verdad? Tenemos Antioquía y Pisidia. Somos Pablo en Filipos guardando el sábado. Somos Pablo en Tesalónica guardando el sábado. Bueno, te voy a llevar a una ciudad gentil. ¿Estás listo? Las monedas, chicos, no estoy completamente seguro de cuántos de ustedes. Me encanta la historia bíblica. Eso es, me encanta estudiar eso. Si verdaderamente deseas comprender en profundidad la corrupción y la bestialidad, la homosexualidad, el transgenerismo, la confusión, la idolatría y la maldad, es esencial que estudies minuciosamente la antigua ciudad de Corinto. Investiga exhaustivamente en línea y adquiere información detallada sobre las prácticas que solían llevar a cabo los corintios en aquellos tiempos. Contamos con la primera y segunda de Corintios por razones específicas. Son extensos, con 15 capítulos de extensión por una razón importante. No se obtienen más libros del apóstol Pablo de esta manera. Soy consciente de que el libro de Romanos contiene aproximadamente 16 capítulos, pero poseemos la primera y segunda de Corintios porque Pablo estaba tratando con ciertas personas en Corinto. Vaya, les digo, esto era tan pagano como se puede llegar a ser. Solo deseo proporcionarte un poco más de contexto adicional. Los corintios no eran personas judías afectuosas ni amables. Entonces, ya sabes, por eso poseemos estos extensos capítulos después de estas situaciones. Pablo partió de Atenas, que era una ciudad entre los griegos, y llegó a Corinto. ¿Qué ocurre allí? Encontraron a ciertos judíos llamados Aquila, nacido en Ponto y últimamente en Italia, y su esposa Priscila. Eran judíos, eran fabricantes de tiendas porque Claudio había ordenado a todos los judíos que se marcharan de Roma y no eran de Corinto. Llegaron a la ciudad de Corinto debido a que se vieron forzados a abandonar la ciudad de Roma siguiendo la orden del distinguido gobernador de salir de Roma. Así que llegaron a ese lugar porque él compartía el mismo oficio que era el de fabricante de tiendas, y debido a su ocupación eran fabricantes de tiendas. Así era el apóstol Pablo. Existía una conexión auténtica y profunda, había una camaradería genuina y sincera. Él razonaba en la sinagoga cada sábado. Recuerde ahora, persuadía tanto a los judíos como a los griegos. La ciudad de Corinto no es predominantemente judía. ¿Está claro? Los judíos que se encontraban en la ciudad de Corinto llegaron a ese lugar debido a que el emperador Claudio había decretado que todos los judíos debían abandonar la ciudad de Roma. Esto implica claramente que no eran originarios de esa localidad. Pablo se dirigió hacia una sinagoga, un templo, y había judíos presentes en ese sitio. Esto implica claramente que estos judíos se encontraban en ese lugar porque eran parte de aquellos que habían sido expulsados de Roma. Así que aquí se encuentran con los griegos. Por lo tanto, se puede argumentar que estas congregaciones eran, en efecto, iglesias de gentiles. Los judíos eran los visitantes en ese lugar. ¿Están prestando atención a lo que estoy diciendo, mis queridos amigos? ¿Tiene sentido lo que estoy tratando de expresar? Alguien mencionó James, por favor. Vamos, hombre. Estoy de acuerdo conmigo mismo. De todas maneras, la cuestión principal es que Pablo está razonando cada sábado, persuadiendo a los judíos. No los está persuadiendo acerca de la observancia del sábado, porque ellos ya están viniendo para ser persuadidos desde el judaísmo. Están arribando a la ciudad de Corinto, un lugar donde los gentiles necesitaban instruirse sobre el evangelio de Jesús debido a que eran judíos. No obstante, llegaron en el día sábado. Pero los gentiles ya estaban guardando el sábado. Así que el argumento debe quedar claro en el presente donde estaban los gentiles. La observancia del sábado debió haber sido conocida, porque entonces los judíos pueden venir a esas mismas iglesias entre los griegos para aprender sobre el evangelio.
Espero estar siendo claro, ¿verdad? ¿Estoy siendo claro? ¿Alguien? ¿Estoy siendo claro? Bien, te di 4 argumentos distintos aquí. El hombre dice que no había evidencia de la observancia del sábado. Perdóneme. Pablo en la ciudad de Antioquía de Pisidia observó el día sábado conforme a lo que se relata en Hechos capítulo 13. Asimismo, Pablo en la localidad de Filipos, como se menciona en Hechos 16:13, observó el sábado tanto entre judíos como entre gentiles. Pablo en la ciudad de Tesalónica observó el día sábado según se relata en Hechos 17, versículos 1 al 2. Asimismo, Pablo en la ciudad de Corinto, una localidad no judía, también observó el sábado. En Hechos capítulo 18, versículo 4 se encuentra un versículo similar. ¿Este hombre habla en serio? Entonces, y puedo adentrarme profundamente en el análisis detallado de los corintios, y permíteme asegurarte, puedo elaborar un argumento convincente y sólido para la ciudad de Corinto y los griegos observando el sábado. Escucha atentamente, si los adventistas del séptimo día realmente comprendieran cómo establecer ese fundamento sólido, podrías desmantelar este argumento repetidamente. Hechos capítulo 18, versículo 4. Si fortaleces el argumento mostrando quiénes eran en realidad los corintios, lo que solían hacer, cuán profundamente corruptos, malvados y pecadores eran. Primera de Corintios, capítulo 6. Homosexuales. Tales eran algunos de vosotros, ¿verdad? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, idólatras, adúlteros, los que practican la homosexualidad, ladrones, borrachos, difamadores, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Pero tales eran algunos de vosotros. Pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. El número de pecados mencionados aquí eran los pecados de la iglesia de Corinto. No hablas de judíos, hablas de personas malvadas que se convirtieron por el poder del Evangelio. Hechos capítulo 16 menciona a estos individuos. Ellos estaban guardando el sábado, así que los judíos fueron traídos guardando su sábado. Así que si usas el capítulo 18 de Hechos, ya sabes, Codo, solo te estoy dando un pequeño consejo. Sé que ustedes son buenos. Escucha, Hechos capítulo 18, versículo 4. Construyes una base sólida sobre los corintios. Muestras quiénes eran, su identidad, sus prácticas, su posición, su historia. Si puedes establecer esa base muy rápidamente y luego presentar un caso para el sábado en Corinto, habrás terminado con este sábado judío y corintio. Habrás terminado con el argumento de los judíos y griegos contra el sábado. Listo, esto terminó.